La Naranja Mecánica es una novela del escritor británico Anthony Burgess, publicada en 1962 y adaptada por Stanley Kubrick en la película homónima, aparecida en 1971. Se la considera parte de la tradición de las novelas distópicas británicas, sucesoras de obras como 1988 de George Orwell y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Ya lo había dicho, salió un año desde hace mucho. Stanley Kubrick fue director de cine estadounidense nacido en Nueva York en 1928 y murió en Reino Unido en 1999. Fue fotógrafo y realizó su primer cortometraje en 1951 y su primera película en 1953. Sin embargo, no gozó del aplauso unánime del público y de la crítica hasta el estreno de Senderos de Gloria en 1957, filme en el que describía un célebre caso de fusilamiento por supuesta deserción durante la Primera Guerra Mundial. Películas como Teléfono Rojo y Volamos hacia Moscú lo consolidaron como un director meticuloso y perfeccionista, en ocasiones hasta un tanto enfermizo, debido a que tenía preferencia por temas polémicos, particularmente las diferentes formas del ejercicio del poder. En 1971 estrenó su filme más polémico y censurado durante años en múltiples países, La Naranja Mecánica, el cual es un filme que muestra la violencia individual y colectiva. Ahora bien, podemos notar que en la película existe un lenguaje extraño, como otro idioma, términos no conocidos. Esto tiene nombre, se llama Nadsat, una jerga juvenil creada por el compositor, lingüista y novelista Anthony Burgess, para justamente esta novela. Este toma términos del lenguaje eslavo, sobre todo del idioma ruso. Este lenguaje eslavo es un conjunto de lenguas de Indoeuropa. En la película se realiza una adaptación a los términos para facilitar la comprensión. Es más, esta película hizo que este gane popularidad con la intención de que estos términos se usen por los jóvenes. Claro, según algunas personas, pero esto fue de forma limitada y no entró en el lenguaje popular. Se dice que el autor dijo que el libro era como un curso de ruso programado, ya que el libro no tiene glosario. El tratamiento ludovico es una terapia ficticia de versión asistida mediante el uso de medicamentos, la cual consiste en exponer obligatoriamente al paciente a ver imágenes violentas durante largos periodos de tiempo, estando bajo la influencia de drogas. Esto causa un efecto de experiencia cercano a la muerte, como es descrito en la película. Bajo estas condiciones, el paciente es forzado a ver imágenes horribles como de violaciones o asaltos. La técnica de Ludovico es una representación artística del fenómeno psicológico conocido como condicionamiento clásico descrito por Iván Pavlov. Este proceso involucra la presentación repetitiva de un estímulo sin ninguna reacción en el cuerpo, en el cual se constituye una asociación. El sitio donde me llevaron no parecía en nada los idiomas corrientes. Me pusieron una camisa de fuerza y me colocaron en la quijotera un aparato con alambres colgando. Después me pusieron unas cosas en los ojos y por más que quisiera no podía cerrarlo. Alex comienza hablando en voz en off. La narración está en pasado ya que cuenta detalladamente a dónde lo llevaron y lo que le hicieron. También vemos un Natsat Chavalco, el cual significa chico. Se puede ver la subjetividad del narrador Alex, ya que cuando hace la reseña de la primera película que le mostraron, deja claro que los actos violentos no le parecieron algo negativo, más bien era algo bello. Me parecía como de locos, pero dejé que siguieran con lo suyo. Si en un par de semanas iba a ser de nuevo un chaval con libre, estaba dispuesto, queridos hermanos, a aguantar lo que fuera. En cuanto al análisis de personajes, principalmente tenemos a Alex, que es un joven de 17 años que protagoniza la filmación La Naranja Mecánica. Dentro del aspecto de su estado de ánimo en la película se puede observar que es una persona desesperada por hacer el mal a quienes lo rodean. Su afición y mayor compañera era la Novena Sinfonía de Beethoven, la cual estaba presente como consecuencia de los actos violentos. Al principio de la obra vemos a un joven melómano y completamente violento que disfruta de la agresión física, sexual y psicológica de las desafortunadas víctimas, pues es incapaz de contener sus impulsos y los crímenes que comete están basados en la búsqueda de poder y dinero. El protagonista, debido a su impulsividad, no mide el peligro hacia él mismo y los demás, y no puede controlarlo.
Durante la época en la que se desarrolló la naranja mecánica, la tecnología iba teniendo grandes avances, como la implementación de terminales con monitores de televisión, que sustituyeron a las máquinas de escribir electrónicas y que facilitaron la entrada y salida de los datos. Un ejemplo de esto puede ser la escena en la que los médicos están preparando al paciente para ser sometido al método Ludovico, y además que se observan los equipos que usan este tipo de tecnología para medir los signos vitales y los cambios que le ocurría al paciente a lo largo de este experimento. La primera película era muy buena, al estilo de Hollywood. El sonido era de fenómenos. Los gritos y los lamentos tenían mucho realismo. Se podía inclusive escuchar los jadeos de los chavalcos cuando lo torchoqueaban. Y de pronto, ¿qué me dirían? Nuestro viejo amigo el vino rojo, que es siempre igual, estaba ahí a pedir de boca, correando. ¡Qué belleza! Es curioso cómo los colores del mundo real solo parecen verdaderos cuando los videamos en una pantalla. Pero mientras estaba videando aquello, comencé a notar que no me encontraba demasiado bien. Se lo atribuía a la sobrealimentación y las vitaminas. El protagonista, debido a su impulsividad, no mide el peligro hacia él mismo y los demás, y no puede controlarlo debido a sus trastornos cognitivos y psicóticos, que se puede decir que los padece, pues lo mismo ocurre en personas con trastorno de personalidad. Dentro de este tratamiento al que lo someten, cuyo objetivo era reducir al máximo la probabilidad de que un criminal, al ser puesto en libertad, volviera a cometer un crimen, Alex se lleva a identificar con las escenas pasadas, pues son aquellos actos instintivos como la violencia y el sexo lo que lo llevaba a lastimar al resto. Si bien aparenta ser un chico valiente y decidido en la vida, realmente tiene inseguridad en su interior, lo que lleva a cometer actos que lo hagan sentir mejor y satisfecho. Traté de no hacer caso, concentrándome en la película siguiente, que tenía una escena en la que una joven de vodka le hacían el mete-saca. Alex, el protagonista, utiliza un vocabulario lleno de esta jerga denominada natsa, el cual es de difícil comprensión debido a su pronunciación y el contexto en el cual sean usadas. También podemos recalcar que Alex, además de ser un personaje principal de la obra, es narrador de la misma y por ende esclarece algunos pormenores de la historia y la convierte de cierta forma en un relato un tanto personal y subjetivo. Primero por un chaval, luego otro, y otro. Cuando el sexto o séptimo chavalco entró en juego, riendo imbécilmente y chasquetreando, me empecé a encontrar verdaderamente enfermo. Pero no podía cerrar los vidrios. Intenté después torcer la mirada, pero ni aun así me pude escapar del marco de la pantalla. Sácame de aquí. Quiero vomitar. Dame algo para vomitar. Dentro de poco, la droga producirá en el individuo una parálisis aparentemente mortal, unida a un profundo sentimiento de terror y desamparo. Uno de los pacientes lo describió como algo parecido a la muerte, una especie de ahogo. Hemos comprobado que es a lo largo de esta fase cuando el individuo asocia de modo más provechoso la violencia que contempla con su propio trastorno. En cuanto al médico, es la representación del objeto de la ciencia, pues es quien lleva a cabo el experimento. Su actitud es frívola e imparcial a la historia de realizarlo, pues sin importar que el chico sufriera y de estar consciente de las consecuencias que podía traer el experimento, sigue únicamente analizando lo que ocurría con su rata de laboratorio, si podría decir que eso era Alex para él. Nuestro partido prometió restaurar la ley y el orden, y hacer que los ciudadanos pacíficos pudieran salir a la calle sin temor. Esta promesa está a punto de convertirse en realidad. Señoras y señores, este es un momento histórico. El problema de la violencia criminal va a ser pronto un problema del pasado. Pero basta ya de palabras. Los hechos son más convincentes y hablan por sí solos. Observen, por favor.
En el ministro, por otro lado, podemos notar en ciertas ocasiones una actitud de satisfacción y egocentrismo. Utilizaba a Alex como un instrumento para que el gobierno tenga una buena imagen frente a los ojos del resto, por procurar el bienestar de los ciudadanos, incluso de los criminales, por lo que se podía decir que el ministro esconde tras una máscara para mostrar una apariencia de candidato perfecto. Hola, pedazo de mierda. No te bañas mucho, ¿verdad? Qué bestia tan horrible. ¿A qué viene eso, hermano? He tomado una ducha esta mañana. ¿Has tomado una ducha esta mañana? ¿Estás llamando mentiroso? No, hermano. Entonces debe estarme tomando por estúpido. El golpeador posee un personaje que remonta el papel de bufón en la historia medieval, pues como vemos, es el encargado de realizar ciertas burlas con el fin de entretener al rey, que en este caso es el ministro. ¿A qué viene eso, hermano? No te he hecho nada mal. ¿Quieres saber a qué viene eso? Pues verás. O esto, y esto, y esto, porque no me gustan los tipos como tú. ¿Entiendes? Y si quieres empezar loca, pues venga, empieza, dale. En esta escena se ve como el protagonista pierde por completo su capacidad de actuar aún en su propia defensa. Ya no mantenía una respuesta impulsiva a comportarse de manera agresiva. ¡Vamos! Quiero vomitar. Quiero vomitar. Te sientes mal, ¿eh? Quiero vomitar. Déjame levantarme. ¿Quieres levantarte? Escúchame bien. Si quieres levantarte, tienes que hacerme un favor. Aquí. Mira. Él toma una actitud desafiante ante Alex para lograr desencadenar los impulsos de este y de esta manera ver la efectividad del tratamiento. ¿Lo ves? ¿Lo ves bien? Lámelo. Tienes que lamerlo. Anda. Y entonces, hermanos, ¿pueden creerlo? Su fiel amigo y sufrido narrador sacó más de un palmo de yayuska y se puso a lamer aquellos grucios y pestosos zapatos. Más. Tuve de nuevo unas horribles ganas de vomitar, y en vez de alegría por mi batalla interior, sentí que iba a reventar. En cuanto a la voz en off o la del narrador, relata los acontecimientos que está pasando, ya que nos cuenta cómo había hecho ese momento y lo que había sentido. Además menciona esta vez sentirse feliz, pero que no sentía haber vencido la batalla, y sentía que iba a reventar, donde emplea una hipérbole para explicar lo que le había sucedido ese momento. Muchas gracias. Es suficiente.